matemáticos que vinieron, lo único que era que para encontrar la demostración era que no estaban tan cansados como estaba Chebyshev, ¿no? Pero Chebyshev hizo todo el trabajo y los acorraló terriblemente, una cacería como pocas veces se ha visto en matemática, ¿no? El teorema de los números primos es el que se refiere al número de primos menores o iguales que un entero dado, ¿no? Eso pues no es posible saberlo, pero para valores grandes del entero hay una fórmula asintótica, ¿no? O sea, más o menos el número de primos, pi se llama, ¿no?, menor que un entero dado, n, es para valores grandes de n, aproximadamente n sobre el logaritmo n, ¿no? Ese es un resultado conjeturado por Gauss cuando tenía como 12 o 13 años, ¿no? Riemann lo trabajó intensamente. No lo pudo demostrar, pero alrededor de esto introdujo toda la teoría analítica de números moderna, ¿no? Entre otras cosas, la teoría de la función zeta, famosa, aparece con respecto a este trabajo. Y Chebyshev luego lo acorraló, o sea, lo metió entre dos valores, ¿no?, dependientes de n. Y eso fue lo que permitió dar la demostración finalmente. Para eso son imprescindibles los polinomios de Chebyshev. Bueno, aquí he dado una lista de las medidas de ortogonalidad correspondientes. D mu de x para los ultraesféricos más generales. Esto es la función gamma. Imagínense que es un factorial generalizado. Eso no importa lo que sea esto al fin y al cabo. Y aquí aparece phi de x, 1 menos x2 a la lambda menos 1 medio de x, ¿no? Esa es la medida de ortogonalidad para los ultraesféricos. Phi de x es la función característica del intervalo menos 1, 1, esta que aparece ahí. Eso quiere decir que la medida solamente está actuando entre menos 1 y 1, y nos importa un pepino lo que pase por fuera, ¿no? Está restringida a menos 1, 1. Legendre, que es d mu de x, todas esas se derivan de esta, ¿no? Cuando uno hace lambda igual a 1 medio, aquí las cuentas dan que, por ejemplo, esta parte no aparece, ¿no? 1 menos x2, porque como es 1 medio menos 1 medio, eso desaparece. Queda simplemente d mu de x igual a phi de x de x. O sea, la medida usual de Riemann en el o chi o lo que sea entre menos 1 y 1, ¿no? Chebyshev de primera clase queda 1 sobre pi phi de x, 1 menos x2 a la menos 1 medio, que es el caso lambda igual a 0 acá. Y Chebyshev de segunda clase, pues es el caso lambda igual a 1 allí, entonces se cambia menos 1 medio por 1 medio. Eso para ver que esas medidas ya han sido perfectamente calculadas. Bueno, una cosa que quiero meter. A fines del siglo pasado, calculando unos productos infinitos que le interesaban, aquí hay una cosa curiosa. Los que más trabajaron y construyeron toda esta teoría formidable de funciones especiales, cuya importancia se ha visto recientemente, fueron los ingleses. Parece que ellos se tomaron el trabajo de hacer eso por un fenómeno que le pasó a Inglaterra. Inglaterra durante mucho tiempo pensaban que Newton era lo más grande que había, que lo que él había hecho era fundamental. Y por estar con esa creencia se alejaron un poquito de lo que se hacía en el continente. Entonces Inglaterra se quedó un poco atrás en el desarrollo matemático. Cuando se dieron cuenta de eso, pues trataron de meterse en él, ¿no? Y el camino que parece que encontraron fue desarrollar esta teoría. Y se le metieron con una fuerza tremenda a desarrollar esa teoría. Y lograron unos desarrollos asombrosos, ¿no? Mientras que el continente ya estaba pensando en otras cosas. Ya, a pesar de que los polinomios han sido introducidos, por ejemplo, por Jacobi, Legendre, Laguerre, etc., ellos ya estaban pensando en otra cosa, mientras los ingleses pensaron en esto. Pero el trabajo que hicieron ha demostrado ser de una enorme importancia hoy día. O sea, ellos trataron de ponerse al día y cogieron ese campo. Y ahí hicieron muchísimo, ¿no? Entonces están los trabajos de Rogers sobre unos sistemas de Q polinomios. Esto tiene la característica de que los CMs son una función racional de Q, o sea, productos de polinomios, numerador y denominador son productos de polinomios. Son funciones racionales de Q. Aquí CM es, también hay que tener alguna idea de cómo es esto, 1 menos QM, 1 menos lambda cuadrado QM menos 1, 4, 1 menos lambda QM, 1 menos lambda QM menos 1, para m mayor o igual que 0. Al respecto de esto hay una historia muy bonita.
A principios de este siglo, todos conocen la historia, un matemático hindú, Srivastava Ramanujan, le escribió a Harvard cuando ya naturalmente esa época de subdesarrollo de Inglaterra en la matemática había pasado. Inglaterra había llegado nuevamente a ser uno de los líderes en la matemática, especialmente con personas como Hardy, Littlewood y todo eso, que son de los matemáticos más poderosos de este siglo, ¿no? Hacia los años, creo que fue hacia 1917 o algo así, Hardy y Littlewood recibieron los trabajos de un matemático hindú, ¿no? Que entre otras cosas les advertía que lo único que sabía era álgebra elemental y no la sabía bien, pero que había por alguna razón en su cabeza establecido una serie de identidades que a él le parecían simplemente asombrosas, ¿no? Y que él más o menos había intuido que eso tenía que ser verdad. Entonces les mandaba a ellos para que las miraran y ver si ellos podían encontrar demostraciones de eso. Cuando Hardy y Littlewood vieron eso, quedaron simplemente asombrados y dijeron, no, esto tiene que ser verdad, porque nadie tiene suficiente imaginación para decir una mentira de tal magnitud. Tiene que ser verdad. Y están las célebres identidades de Ramanujan, ¿no? Entonces lo que hicieron fue traer a Ramanujan a Inglaterra para trabajar con él, ¿no? De todas maneras, las 5 primeras identidades resultaron rápidamente fundamentales en muchas cosas, especialmente en teoría de números. Si era verdad, se concluían cosas muy importantes en teoría de números, pero Hardy y Littlewood trataron de demostrarla con Ramanujan y no pudieron, ¿no? No pudieron. Entonces resolvieron hablar con Watson, porque como esto estaba relacionado con una cosa que se llama las Q-series. George Watson era un importante matemático inglés, también uno de los patriarcas, y era de los especialistas que quedaban en series, Q-series y cosas de este tipo. Pues Watson miró el problema y dijo, no, yo tampoco tendría ni la más remota idea de cómo se puede demostrar eso, pero a mí me parece que yo he visto algo de eso en alguna parte. Y como unos 6 meses después le escribió a Hardy y le dijo, no solo lo había visto, sino que en ese artículo están las demostraciones que ustedes quieren, ¿no? Y en efecto en ese artículo estaban las demostraciones. En el tercer artículo de Rogers sobre los desarrollos de ciertos productos infinitos estaban las demostraciones de las identidades de Rogers, Ramanujan y las identidades de Ramanujan, y en esas demostraciones estos sistemas ortogonales juegan un papel fundamental. El papel que juegan, por coincidencia, es muy parecido al papel que Chebyshev hacía jugar a los polinomios de Chebyshev en la demostración del teorema de los números primos. Y con eso se logra entonces demostrar las identidades de Ramanujan, y por eso se conocen hoy día como las identidades de Rogers-Ramanujan, ¿no? Curiosamente, hace unos 20 años, un fenómeno parecido pasó. Richard Baxter, un físico, creo que es australiano, ¿no? O por lo menos trabajaba en Australia, estaba trabajando en unos problemas de mecánica estadística, una cosa que se llama el hard hexagon, el modelo del hexágono duro en mecánica estadística, ¿no? Y para resolverlo estableció otra vez toda una serie de identidades que envolvían Q-series. De esas, algunas se reconocieron como las identidades de Rogers-Ramanujan, otras no parecían estar relacionadas con nada, es cierto. Pero él necesitaba saber si eran verdad. Trataron entonces de demostrarlas, no pudieron. Consultaron con algunos matemáticos importantes en ese campo y tampoco pudieron. Especialmente consultaron con Richard Askey y James Wilson, y ellos trataron de demostrar las identidades y no pudieron. Hasta que Askey se le ocurrió decirle a Wilson, oye, Wilson, nosotros no hicimos eso ya. No lo hicimos en un artículo que escribimos hace como unos 2 años. Y fueron a ver el artículo y ahí estaban las demostraciones. Y eso usando unas extensiones de esto, que son famosas hoy día, lo que se llaman los polinomios de Askey-Wilson, ¿no? Bueno, entonces estos fueron importantes en las demostraciones de las identidades de Rogers-Ramanujan, ¿no? Bueno, ahora, si nosotros hacemos aquí gamma igual a Q lambda y lambda, gamma igual a Q lambda, donde lambda es mayor que menos 1/2, y insertamos eso en 7.1, o sea en CM,
uno obtiene algo como esto. Esto es lo que llamamos Cm gamma Q, ¿no? A esta expresión. Entonces Cm gamma Q es Cm de Q a la lambda Q, porque gamma se ha vuelto Q a la lambda, y eso toma esta forma. ¿No es cierto? Si ahora uno hace tender a Q a 1, esto toma una forma indeterminada. Si le aplica la regla del L'Hopital, por ejemplo, a esta parte, a esta y a esta, a esta y a esta, y pasa el límite, lo que obtienes inmediatamente m, 2 lambda más m menos 1, 4 lambda más m, lambda más m menos 1. Si ustedes miran, esto es Cm, este es precisamente el Cm de los polinomios ultraesféricos. Por eso hoy día se le llama también a los polinomios de Rogers polinomios Q ultraesféricos. Pero como vamos a ver, estas cosas no son coincidencias tontas, y detrás de esto hay problemas sumamente profundos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al fin y al cabo, el límite de los polinomios de Rogers cuando gamma es Q lambda son simplemente los polinomios ultraesféricos privados. Bueno, los matemáticos dijeron, esto es una cosa interesante, ¿no? Que se pase de un sistema de Q a un sistema de Cm lambda, y no habrá un proceso inverso que permita pasar de estos sistemas a los sistemas Q, en los cuales esto es una función racional de Q. Pues sí lo hay, y eso fue hecho a golpes de intuición, ¿no? En verdad este problema ya había sido considerado por Edward Heine hacia 1870, un matemático alemán, y de hecho él había dado la base para el proceso inverso. Y el proceso inverso se llama cuantización, ¿no? O sea, cuantización no viene de mecánica cuántica, viene de que se añade un Q, ¿no? Entonces es por añadidura de un Q. No, en principio no tiene nada que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Absolutamente nada. Y hay diversos mecanismos para, a partir de un sistema clásico, obtener un sistema Q. Los sistemas clásicos, pues, ciertamente algunos son funciones racionales de n, pero no todos. A veces aparecen raíces y cosas de esas, mientras que estos sistemáticamente son funciones racionales del parámetro Q, y eso los hace interesantes. Bueno, otros ejemplos, esto es por... vale la pena mencionarlo por una razón. Los polinomios ultraesféricos y su familia son ortogonales en el intervalo menos 1, 1. Hay polinomios que no son ortogonales en un intervalo finito. Los más importantes son Laguerre, ¿no es cierto?, que están dados, basta dar la relación de recurrencia, y esos son ortogonales en 0 más infinito, o sea, en el semieje positivo. Y los de Hermite, que son ortogonales en toda la red. Bien, ahora tengo que ir un poquito a espacios de Hilbert. Uno tiene un espacio de Hilbert y una base ortogonal de ese espacio. Entonces se dice que L, una aplicación de H en H lineal, es tridiagonal para la base, si se puede escribir en esta forma: L de n igual a raíz de Cn más 1, n más 1 más Bn, n más Cn, n menos 1. Aquí hay dos cosas que son importantes de notar. Bueno, tridiagonal porque no incluye sino 3 términos, ¿no? Son en n más 1, en n y en n menos 1. Esa es la primera cosa que hay que observar. Lo segundo que hay que observar es esto. Aquí aparece raíz de Cn más 1 y aquí aparece raíz de Cn. O sea, hay una simetría ahí. Esa simetría es importante porque quiere decir que al fin y al cabo, todo operador tridiagonal es en cierta forma simétrico, ¿no? Es un operador simétrico. Eso se traduce rápidamente en esto. Si uno denota con el producto escalar del espacio de Hilbert, entonces uno ve inmediatamente que Lx, Y, para X y apropiado dentro de un dominio es lo mismo que X, Ly. Eso es la condición de simetría que se traduce en el hecho de que este y este sean raíz de Cn más 1 y raíz de Cn. O también el hecho de que L de X resulte ser un número real, a pesar de que estamos trabajando en los números complejos, ¿no?
Entonces esos son los operadores tridiagonales, los que se escriben de esa manera. Aquí naturalmente para Bn y Cn tienen que ser números reales y Cn mayor que 0 porque aparece una raíz, ¿no? Entre otras cosas, y si esa raíz pues son números complejos quedamos en ambigüedades ahí, ¿no? Entonces Cn más 1 tiene que ser real. Esta, como ven ustedes, es la condición de positividad del funcional asociado a este sistema de polinomios. Yo uso el Bn aquí y el Cn aquí. ¿Sí? Entonces, el operador es simétrico, lo que mencioné. Y si uno considera este sistema ortogonal, definido de esta manera, a partir de los Bn y Cn, y si el problema de momentos para esto es determinado, o sea, si hay unicidad de la medida de ortogonalidad, entonces L resulta ser un operador autoadjunto, ¿cierto? Y además, su espectro está dado por el soporte de la medida, ¿no? Aquí es donde las cosas empiezan a tomar un cariz importante. A partir del soporte de la medida uno puede encontrar el espectro de ciertos operadores en el espacio de Hilbert. Bueno, entonces, si L es autoadjunto y L es tridiagonal para una base de estas, se dice también que la base es una base de Reinhardt para L, o que L es tridiagonalizable mediante esta base de Reinhardt. Pues lo curioso del caso es que muchos de los operadores más importantes en mecánica cuántica, la mecánica cuántica hoy día, son tridiagonalizables mediante bases que Reinhardt, Yamani y otros se han inventado para ese propósito. Estas están construidas, si el problema es en cero infinito a partir de polinomios de Laguerre, si es en menos infinito, infinito a partir de polinomios de Hermite, con ciertas modificaciones que ellos tienen que hacer para obtener lo que quieren. Desgraciadamente no traje las referencias, pero esos son unos artículos que vale la pena mirar, ¿no? De todas maneras son Reinhardt y Yamani, dos físicos, y han hecho trabajos muy interesantes sobre eso. La idea es naturalmente que el espectro de los operadores, ¿sí?, puede calcularse, el espectro de los operadores puede calcularse con base en el soporte de la medida de ortogonalidad. Y lo que pasa es que hoy día hay métodos muy poderosos para determinar las medidas de ortogonalidad a partir de las relaciones de recurrencia. Entonces, para un operador de autoadjunto uno espera diagonalizarlo, ¿no? Pero resulta que no es sabio hacer eso, es mejor tridiagonalizarlo, porque hay técnicas más poderosas para calcular el espectro cuando el operador es tridiagonal que cuando es diagonal, ¿no? Bueno, entonces, eso. Ahora, ustedes saben que en mecánica cuántica los operadores en espacio de Hilbert son los observables, los estados no son observables, los estados forman el espacio, ¿no? El espacio de estados, pero lo que son observables son los operadores. Y en realidad lo que es observable de los operadores es su espectro, ¿no? Ese es lo que uno tiene en el papel o en fotografías o en lo que sea, son los espectros, ¿no? De modo que esto es interesante, pues bueno. Ahora, aquí empiezan a aparecer los polinomios privados. Los polinomios privados no son más que polinomios ortogonales, pero resulta que aparecen usualmente como bloquecitos de dos, no una sola relación en forma natural, sino como una relación en bloques de dos, o de más, de 3, de 4, de K en general, ¿no? Se presentan de una manera natural como en bloques de K términos, y no son en general polinomios clásicos directamente, o sea, no son ultraesféricos, ni son Jacobi, ni cosas de esas. Entonces, hay que hacer algo con respecto a ellos. Bueno, una cosa que Ismail y yo y otras personas hemos hecho es lo siguiente. Nos restringimos al caso de dos polinomios como esos. Entonces tenemos las dos relaciones de recurrencia. Aquí Bn es 0 en ambos casos, ¿no? O sea, nada más aparecen
P2N, P2N más 1 y P2N menos 1, o P2N más 1, P2N más 2 y P2N. Pn no aparece en ninguna de las dos. Eso es en general bueno. Y lo que más se presenta es esto, donde A0N más 1 o 1N más 1 son distintos de 0 para la condición de ortogonalidad en general y para la condición de positividad que estos sean mayores que 0. Ahora, si uno elimina de aquí P2N, o sea, si elimina los impares y se queda nomás con los pares, entonces elimina P2N menos 1 y P2N más 1, le resulta una cosa como esta, x2 menos A0N menos A1N, P de 2N igual a P2N más 2 más A sub 0N a 1N menos 1 P sub 2N menos 2. Eso resulta eliminar de aquí simplemente P2N menos 1 y P2N más 1. Entonces se obtiene como es, algo como eso. Entonces nosotros, una vez que obtuvimos esto, dijimos, bueno, pero aquí se puede pensar en algo como esto, ¿no? Llamemos a P de 2N, Pn, simplemente, P mayúscula N. Eso es, y le dimos el nombre del sistema de encadenamiento de los bloques, porque al fin y al cabo estos polinomios miden cómo un bloque se encaja con el otro. Ahora, supongamos, por otra parte, que uno puede escribir esto de esta manera: A0N más A1N igual a C más Pn. Bueno, esto naturalmente que después de siempre, ¿no? Pero uno quiere aquí que Bn sea positivo. De tal manera que X se va a escribir entonces como X2 menos C menos Bn. Y ahora consideremos el sistema de polinomios este: X menos Pn Qn igual a Qn más 1. Aquí es esencialmente A0N A1N menos 1. Por una razón técnica es mejor poner C a la menos 2 aquí, ¿no? Esto no está sugerido porque aquí no aparece, pero técnicamente es conveniente introducir este C a la menos 2 acá. Bn viene siendo este, y lo escogemos de tal manera que Bn sea positivo. Esto en principio siempre es posible. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque uno quiere que este sea un sistema de polinomios manejable. Este es un sistema ya en el sentido que hemos dado antes, entonces uno espera que este sea manejable. O sea, la libertad para escoger el Bn no es muy grande, ¿sí? Está restringida por un factor fundamental, y es la inteligencia del hombre. Porque si uno le da un polinomio, un sistema de polinomios, en el 99.99% de los casos no sabe qué hacer con él, a no ser que escoja el Bn acertado, y eso entonces le permite reducirse a uno de los casos clásicos, ¿no? Entonces este sistema relacionado es muy importante. Se origina aquí, pero es un sistema relacionado. Si este sistema es manejable, entonces a partir de él uno puede calcular toda la información que quiera sobre los polinomios privados. Por ejemplo, si ese sistema es manejable, nótese que lo que teníamos arriba era algo como esto. Aquí es X menos Pn Qn. Aquí antes obteníamos X2 menos esto, pero esto es X2 menos C menos Pn. ¿No es cierto? Es X2 menos C menos Pn. La suma esta, como la suma es C más Pn, esto queda X2 menos C menos Pn. Eso implica que P2N es Pn de X, o sea, los polinomios de ligazón de los bloques de encadenamiento, se puede expresar en términos de los Qn así: Cn, Qn, C a la menos 1, X2 menos 1. El C aparentemente complica las cosas ahí, ¿no es cierto? Si C, por ejemplo, fuera 1, se vería muy claramente que esto lo que quiere decir es que P de 2N, o sea, P de mayúscula de N, es simplemente Qn por X2 menos 1. O sea que los polinomios Pn, estos están, y por lo tanto los P de 2N, los pares al menos de los privados, se obtienen por un cambio de variable. ¿Es cierto? Estas relaciones permiten obtener la medida de ortogonalidad a partir de la de Qn. En esto juega un papel muy importante la segunda representación que dimos, o sea, en términos de la fracción continua, porque esa permite hacer cambios de variables. Esta, la directa, no permite muy fácilmente hacer cambios de variables, porque es difícil hacer cambios de variables metidos dentro de una medida.
Bueno, tenemos 5 minutos, profesor. ¿Sí? Bueno, privados ultraesféricos. Estos están dados por esta relación, son del mismo tipo de antes, pero están dados por esta relación. ¿Sí? Aquí en este caso A0n más A1n resulta ser un medio. Y entonces la relación de recurrencia para los sistemas de encadenamiento toma la forma de x2 menos un medio, pn lambda x igual a p lambda n más 1x más esto. Aquí nos falta una cosa, que es p n menos 1. Pn menos 1 lambda x, que no lo puse ahí. Y cuando pasemos a los polinomios naturalmente relacionados con estos, lo que obtenemos es polinomios relacionados con eso, lo que obtenemos es el sistema de los polinomios ultraesféricos. ¿Recuerdan? Esto aquí son los polinomios ultraesféricos. O sea, P lambda n es esto, ¿no? 2 a la menos n, porque en este caso c era 2, c lambda n 2x2 menos 1, y a partir de eso uno puede determinar la medida de ortogonalidad de los P, de los privados ultraesféricos. Un cálculo muy simple, en ese caso, le da a uno que la medida de ortogonalidad es esta. Se complica un poco con respecto a los polinomios ultraesféricos. Por ejemplo, aquí aparece valor absoluto de x a la 2 lambda, ¿no? Lo demás es muy parecido a los ultraesféricos. Bueno, tengo que decir una cosa más harta, pero es imprescindible. Si P de n de x es un sistema como este, o sea, de polinomios privados que habíamos visto, existe un sistema Qn muy íntimamente relacionado con él, y está dado por A0n, A1n más 1, Q2n de x. Esa es una cosa harta. Nótese que el cambio es simplemente aquí, A0n, A1n más 1. ¿Sí? Se cambió A0n, A1n por A1n más 1. Un cambio aparentemente tonto, pero de mucha importancia. Bueno, en el caso de los ultraesféricos eso toma esta forma. Y estos son los privados ultraesféricos de segunda clase. Eso se llaman, cambiando A1n por A1n más 1, uno dice que son los privados de segunda clase del sistema anterior, ¿no? Estos son los privados de segunda clase de los ultraesféricos privados. Ahora vamos a recordar los polinomios Rogers. Tengo que hacer esto, ¿no es cierto? Estos están dados por esta relación de recurrencia. Ahora cojamos y hagamos gamma igual a S a la 2 lambda y Q igual a esto, que podemos hacerlo. Y hagamos a S tender a 1. Hagamos a S tender a 1. Tiene una cosa curiosa. Cuando uno hace a S tender a 1, eso CM gamma Q, con gamma reemplazado por esos valores, se obtiene aquí N 4N más lambda y aquí N más lambda 4N más lambda. Después van a decir por qué pasa esto. Yo todavía no entiendo por qué pasa, ¿no? 4N más lambda. Eso quiere decir que cuando uno hace esos cambios y hace a los polinomios de Rogers tender de esa manera, S a 1, resultan los polinomios ultraesféricos privados de primera clase. Y cuando hace otro ligero cambio, que está sugerido por razones físicas, como veremos, y pasa el límite, obtiene los de segunda clase. Es decir, los polinomios de Rogers también dan origen a los de segunda clase. Ahora sí, la explicación, ¿no? Fin. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Prisma ahí, ¿no? Eso en realidad es un cristal, ¿no es cierto? O sea, átomos colocados, digamos, en cada esquina. Y estos polinomios ultraesféricos aparecieron por primera vez en este contexto. Se lanzaban partículas contra el cristal. Se tapaba una cara. Aquí entraban por esta cara de atrás. Esto tiene otras dos caras. Uno tapa esta cara y deja al descubierto aquella. Es un problema de doble rendija, ¿no? Esencialmente. Entonces estudia la radiación, la dispersión de la partícula, lanza partículas de diferentes energías que salen por esa cara y obtiene un espectro, ¿no es cierto? Luego tapa la otra y saca esto. Uno ve rápidamente que
a tridiagonalizar los hamiltonianos, que son operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert, a tridiagonalizar el hamiltoniano que describe esto, resultan, salvo mentiritas, ¿no?, los polinomios ultraesféricos de primera clase.